Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Con estas palabras, el profeta Ezequiel inicia con una de las revelaciones proféticas más importantes que tenemos en las Sagradas Escrituras. Nos referimos a la visión apocalíptica que el profeta tuvo acerca de la gloria de Dios. Y ahora, como una continuación del estudio del libro del profeta Ezequiel, vamos a considerar esta preciosa pieza profética que tenemos en las Escrituras. No olvidemos que estamos estudiando una serie de estudios relacionados con los profetas mayores. Y ahora vamos a considerar la segunda parte del estudio del libro de Ezequiel. La visión de la gloria de Dios. Así muchos han titulado a esta interesante revelación profética que tenemos en el libro de Ezequiel en los capítulos 1 y 2. Ahí encontramos una de las visiones más sorprendentes que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Es la revelación de la gloria de Dios. Y para comprenderla podríamos dividirla en 4 partes. Y esas 4 partes se encuentran divididas a lo largo de los capítulos 1 y 2 del libro de Ezequiel. En primer lugar, podemos hablar acerca de la visión de Dios en toda su gloria, sentado en su trono. En segundo lugar, tenemos la visión de los 4 seres vivientes. En tercer lugar, podríamos hablar de la visión de la rueda con muchos ojos. Y finalmente tenemos, en cuarto lugar, la visión del rollo del libro y del llamamiento del profeta Ezequiel. Esas son las 4 divisiones que podríamos hacer acerca de esta interesante visión que el profeta vio. Pero iniciemos el estudio de esta visión. Y en primer lugar, el profeta comienza identificando el lugar y fecha donde recibe la revelación. Así lo dice allá en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, donde dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Por medio de estas palabras entendemos que Ezequiel se encontraba lejos de Jerusalén, en la cautividad. Y es en ese momento en específico que él ve a los cielos abrirse y contempla una gloriosa visión, la cual describe en Ezequiel capítulo 1 y versículos que van del 4 al 5. Esto dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Con estas palabras el profeta anuncia la revelación de un Dios todopoderoso, temible en obras y grande en santidad. Esto se visualiza a través del viento tempestuoso que el profeta ve acercarse desde el norte, en el cual ve una nube con un fuego envolvente, con un gran resplandor y algo que parecía como bronce refulgente, muy parecido a la forma de cómo el Señor se les manifestaba a los israelitas en el monte Sinaí en los tiempos de Moisés. Ahora, en medio de todo esto, el profeta ve lo que él llama los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes que el profeta describe allá en Ezequiel capítulo 1, versículos que van del 5 al 9. Aquí el profeta describe su apariencia. Leamos Ezequiel capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas eran por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ezequiel nos describe la apariencia
presencia de estos cuatro seres vivientes, cuatro seres sorprendentes y hasta cierto punto temibles. Su apariencia era una combinación de la apariencia humana con algunas características físicas de algunos animales. Además, Ezequiel nos dice que tenía cuatro caras y cuatro alas. Las palabras que aquí se traducen como seres vivientes en el hebreo equivalen a una sola palabra y es hay, la cual hace referencia a cualquier ser vivo, y definitivamente estos cuatro seres vivientes son criaturas angelicales asociados a la santidad y gloria de Dios. La mayoría de los estudiosos bíblicos de este pasaje afirman que lo que Ezequiel ve son querubines. Pero, ¿qué son los querubines? La palabra querubín se traduce de la palabra hebrea querub, cuya traducción es un tanto incierta, aunque algunos afirman que significa cercanos, lo cual nos sugiere la cercanía que estos seres angelicales tienen con Dios. De acuerdo a la teología bíblica, los querubines son seres alados de imponente presencia. Así lo leemos allá en Ezequiel capítulo 10, versículo 5, que dice: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. De acuerdo a este pasaje, vemos cómo la presencia de los querubines era tan imponente que aún el estruendo de sus alas se oía hasta el patio de afuera del templo, y se compara con la voz del Dios omnipotente. Además de todo esto, a estos seres angelicales se le asocia como los guardianes de la santidad de Dios. Y esto se deja ver en algunos ejemplos que las mismas escrituras nos dan. Por ejemplo, fueron unos querubines los que guardaron el camino hacia el árbol de la vida en el huerto del Edén, después de la caída del hombre. Así lo leemos allá en Génesis capítulo 3, versículo 24, que dice: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Siguiendo con la misma idea, vemos el uso de querubines decorativos en el templo como si se tratase de guardianes de la casa de Dios. Así lo hicieron sobre el propiciatorio, que no era más que la tapadera del arca del pacto, sobre la cual habitaba la presencia de Dios. Y sobre este propiciatorio hicieron dos querubines hermosos que se levantaban como guardas de la presencia de Dios. Así lo dice Éxodo capítulo 37, versículo 7, que dice: hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Además de esto, también podemos poner el ejemplo de los dos querubines labrados en madera que Salomón mandó hacer en el templo, en el lugar santísimo, y así estos fueron erigidos como una especie de guardianes delante de la presencia de Dios. Esto lo podemos leer allá en Primero de Reyes capítulo 6, versículo 27, que dice: puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas tocaban la una a la otra en medio de la casa. De esta forma podemos entender que los querubines son seres angelicales alados de imponente presencia que guardan la santidad y la gloria de Dios. Y en esta visión Ezequiel pudo apreciarlos. Ahora, en Ezequiel capítulo 1, versículos del 10 al 12, se nos da mayores detalles acerca del aspecto físico de estos seres angelicales, los cuales algunos afirman que son querubines. Leamos Ezequiel capítulo 1, versículo del 10 al 12. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. En primer lugar, podemos decir que cada uno de estos seres tenía cuatro caras: cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. En cuanto al significado de esto, se han presentado algunas opiniones. Una
Una de estas afirma que son representaciones simbólicas donde la cara de hombre representa al querubín como un ser inteligente. La cara de león nos habla de la majestuosidad del ser. La cara de buey nos sugiere su sujeción al servicio de Dios. Y la cara de águila nos habla de su rapidez para ejecutar los juicios de Dios. También se nos dice que tenían 4 alas, con 2 se cubrían el cuerpo, pero las otras 2 se extendían por encima juntándose con las alas de otro querubín, como si se tratase de algún tipo de reverencia a Dios. En todo esto, es evidente que estos seres se movían de acuerdo a cómo Dios los impulsaba, porque estaban bajo su soberano servicio. De ahí que el texto nos dice que estos caminaban siempre derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, y así lo hacían de acuerdo a la visión que el profeta tuvo. De esta forma, Ezequiel describe a los 4 seres vivientes que él ve en su visión. Ahora, el libro de Apocalipsis posee algunas similitudes con el libro de Ezequiel, y aquí encontramos una. Esta es que en ambos libros se nos habla de los 4 seres vivientes, pero ¿serán los mismos seres angelicales que Ezequiel vio en su visión? Bueno, revisemos lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículos que van del 6 al 8. Ahí se nos dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si nos damos cuenta, a estos seres angelicales se les llama también seres vivientes, palabras que en este caso se traducen de una sola palabra griega que es son, y como su equivalente en hebreo significa ser vivo. Juan nos dice que son 4 seres angelicales que están delante de la presencia de Dios y nos da su apariencia, la cual guarda cierta semejanza con la forma de cómo Ezequiel describe a sus 4 seres vivientes en su libro. Juan nos dice que uno era semejante a león, otro semejante a becerro, el otro semejante a hombre y el otro semejante a águila. A diferencia de Ezequiel, cada ser viviente descrito por Juan tiene una apariencia en específico. Uno era semejante a león, el otro a becerro, el otro a hombre y el otro a águila. Sin embargo, en Ezequiel los 4 seres vivientes son semejantes en apariencia y con 4 caras, con la apariencia de león, buey, hombre y águila. En Ezequiel los seres vivientes tienen 4 alas, pero en Apocalipsis se nos describen con 6 alas y se escucha un canto de adoración que estos entonan, el cual dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Son estos 4 seres vivientes de Apocalipsis los mismos que aparecen en Ezequiel? Lo más seguro es que no, porque aunque hay algunos detalles similares en ambos grupos, pero también hay notables diferencias. Más bien diríamos que los 4 seres angelicales que aparecen en Apocalipsis guardan más similitud con los serafines que aparecen en Isaías capítulo 6. Si revisamos Isaías capítulo 6, versículos que van del 2 al 3, tenemos la aparición de otros seres angelicales. Leamos Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3 que dicen: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La palabra serafín se traduce del hebreo saraf, la cual literalmente significa ser ardiente, aunque también la palabra se aplica para referirse a serpientes venenosas.
La descripción de Isaías de estos seres angelicales a los cuales llama serafines es corta pero sorprendente, ya que como los seres que aparecen en Apocalipsis poseen 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Además de que también poseen un cántico de adoración al Señor parecido al que leemos en Apocalipsis, ya que estos decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por tanto, la similitud de estos seres angelicales llamados serafines que tenemos en el capítulo 6 de Isaías coinciden más con los seres vivientes que aparecen en Apocalipsis que con los que Ezequiel ve en su visión. De ahí que algunos opinen que los serafines que Isaías ve en su visión son los mismos seres que aparecen allá en el libro de Apocalipsis, en la visión que tuvo Juan, y se les asocia a estos seres como una corte angelical de adoración, los cuales están siempre adorando constantemente a Dios por toda su majestad y glorioso poder. Ahora, el teólogo C.I. Scofield nos comenta acerca de la relación que para él existía entre los serafines que Isaías vio en el capítulo 6 y los querubines que ya hemos comentado anteriormente. Él dijo: ardientes. Esta palabra ocurre solamente aquí, refiriéndose a Isaías capítulo 6. En muchas maneras, dice, los serafines se hallan en contraste con los querubines, aunque ambos expresan la santidad divina, la cual exige que el pecador tenga acceso a la divina presencia solamente por medio de un sacrificio que en verdad vindique la justicia de Dios, y que el santo se purifique antes de ofrecer su sacrificio al Señor. Génesis capítulo 3 versículos 24 al 26 es una ilustración de la primera de estas demandas. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 8 de la segunda. Puede decirse que los querubines están relacionados con el altar y los serafines con el lavacro. Estas son las palabras de Scofield. Hasta aquí el comentario de él. Y con esto terminamos la descripción de estos 4 seres vivientes. Ahora, antes de terminar de comentar todo lo referente a los 4 seres vivientes que Ezequiel vio en su visión, algunos han relacionado la apariencia de sus caras con un aspecto que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, y han asociado una apariencia de estos seres vivientes con un evangelio en específico. A esto algunos lo han llamado tetramorfos, que literalmente significa 4 formas, y no es más que una representación iconográfica de algunas características de nuestro Señor Jesucristo en su oficio de redención y su naturaleza como hombre y Dios al mismo tiempo. En este sentido, las semejanzas de león, buey o becerro, hombre y águila que Ezequiel y Juan vieron en los seres vivientes podrían representar a cada uno de los evangelios que hoy tenemos. Hoy sabemos que cada uno de los 4 evangelios que tenemos fue escrito con un propósito en específico y describe una faceta diferente de nuestro Señor Jesucristo en su oficio como redentor. Así, por ejemplo, podemos hablar de el Evangelio según Mateo, el cual puede ser una representación del león, ya que Mateo nos presenta a Jesús como el rey Mesías, y el león, recordemos, popularmente se dice que es el rey de la selva. Luego tenemos a Marcos, que el tema principal de Marcos es presentar a Jesús como el siervo de Dios, aquel que vino a poner su vida en rescates de muchos y no vino para ser servido, sino para servir a los demás. En este sentido, podría asociarse a Marcos con el buey, ya que el buey es un animal doméstico que se usa para el servicio de los seres humanos. Luego tenemos en tercer lugar el Evangelio según Lucas. Y Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Y si es así, podría compararse Lucas con la imagen de hombre que tanto Ezequiel como Juan vio en los seres angelicales. Finalmente tenemos el Evangelio según Juan. Y Juan presenta a Jesús como Dios.
Y en este sentido, el águila podría simbolizar la realeza y la divinidad de Jesús. Así que podemos ver cómo cada uno de la apariencia de los cuatro seres vivientes que tanto Ezequiel como Juan vieron, de alguna manera está relacionada con un aspecto de la naturaleza o del oficio de nuestro Señor Jesucristo y se relaciona con cada uno de los cuatro evangelios que hoy por hoy tenemos. Y esa es la relación que algunos hacen de los evangelios con los cuatro seres vivientes. Luego, después de describir la gloria de Dios y los cuatro seres vivientes, Ezequiel nos presenta la visión de la rueda con muchos ojos. Esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 1, versículos que van del 15 al 18, los cuales dicen de la siguiente manera: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos. En estos versículos se nos describe que el profeta ve unas ruedas que se movían sobre la tierra junto a los seres vivientes. Estas ruedas eran semejantes al color del crisólito, que es un mineral de color verde amarillento, aunque realmente la palabra hebrea que aparece en el texto para referirse al color es tarshish, el cual es un tanto difícil de traducir en cuanto a su verdadero color, ya que también podría referirse a un color amarillo. De ahí que otras versiones traduzcan esta palabra como topacio, que es una gema de color amarillo, o incluso berilio, que también es un mineral de color verde. Ahora, las palabras rueda en medio de rueda, las cuales se movían a sus cuatro costados y no se volvían al desplazarse, describen la apariencia de estas. Es como ruedas compuestas que mientras avanzaban se veían que estas giraban en diferentes direcciones sin la necesidad de girar. Todo esto significa movimiento continuo. Así Dios siempre está en movimiento. Siempre sus planes se movilizan para hacer su voluntad, sin importar las circunstancias. Además de esto, se nos dice que los aros de estas ruedas eran grandes y espantosos, lo cual sugiere lo impactante y sorprendente que era verlas, tan grandes que difícilmente pasaban desapercibidas. Y no solo esto, sino también que estos aros estaban llenos de ojos, los cuales nos hablan de la omnisapiencia de Dios, Dios omnisciente y omnipresente, que conoce y ve todas las cosas y nada es oculto a su presencia. En todo esto también el profeta nos dice que junto a estas ruedas estaban los seres vivientes, y esta es la visión que vio referente a las ruedas. Finalmente, la visión regresa a visualizar la gloria de Dios. En estos versículos vemos al Señor Todopoderoso en su trono, ya que el texto nos dice allá en Ezequiel capítulo 1, versículos del 26 al 28, las siguientes palabras: y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba.
En estos versículos vemos al Señor Dios Todopoderoso sentado en su trono. Es increíble la visión que este profeta tiene. Vemos un trono lleno de gloria, de colores como el zafiro, un mineral de color azul, refulgente como el bronce. Vemos también que sobre este trono había una semejanza de hombre que estaba sentado sobre él y estaba rodeado de fuego y resplandores semejantes a los colores del arco iris. Así era la gloria de aquel que estaba sentado en el trono. Y esta figura que está sobre el trono representa a Dios, lleno de toda gloria, lleno de todo poder y majestad. Así que esta es la visión que el profeta tiene acerca de la gloria de Dios, porque la parte final del texto que leímos dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Con estas palabras, el profeta resume el significado de la visión que ha tenido, porque es la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Interesante que aparece la palabra semejanza, porque realmente lo que el profeta ha tratado de hacer es describirnos la gloria de Dios, una gloria que ninguno de nosotros pudiese describir en su justa dimensión. Y en este sentido viene el profeta y basado en la experiencia que él tiene y lo que él conoce, trata de asemejar esa gloriosa visión de la presencia de Dios sentado en su trono con aspectos referentes a gemas o minerales preciosos, los colores que éstas tienen, el fuego refulgente, el color del bronce, las nubes tempestuosas, el arco iris y otros elementos que él conocía. Trata de combinarlos y lucha por utilizar las mejores palabras, las mejores comparaciones para describir la semejanza de la gloria de Jehová. Grande es la gloria de Dios y ningún hombre de esta tierra o mujer puede estar parada delante de él porque su gloria es enorme. Tanto así que cuando lo vio, dice, se postró sobre su rostro porque grande era la gloria de Dios. Y fue ahí cuando él oyó una voz que hablaba. De esta forma, Ezequiel termina de escribir el capítulo 1, la asombrosa y gloriosa visión de Dios. Tan sorprendente fue esta visión que el profeta se postró sobre su rostro para adorarlo, y entonces, como ya lo dijimos, fue cuando el Señor le habló, y en el siguiente capítulo encontramos su llamamiento. Y de esta forma, el capítulo 2 del libro de Ezequiel continúa con la visión que nos introdujo allá en el capítulo 1 acerca de la visión de Dios, acerca de la visión de la gloria de Dios. Y ahora esa visión continúa aquí en el capítulo 2 para presentarnos el llamamiento que Dios le hace a Ezequiel al ministerio profético. Así dice Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 2. Leemos: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Su llamamiento está plasmado en estos versículos del capítulo 2. La manera de cómo el Señor llama a su profeta lo podemos ver perfectamente en estos primeros dos versículos. Él le llama hijo de hombre, título que aparece más de 90 veces en este libro y enfatiza su humanidad en el papel dado por Dios como su vocero. Aparte de Ezequiel, solo Daniel también utiliza las frases de el Hijo del Hombre, y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo de Hombre para describir su naturaleza humana, pero también como un título mesiánico relacionado a las profecías que Daniel describe allá en sus capítulos 7 y 8 referente a la visión del Hijo del Hombre. Vemos cómo el Espíritu de Dios viene sobre el profeta para afirmarlo y prepararlo para oír el mensaje que Dios tenía que darle, lo cual también nos habla de la importancia del respaldo
que nosotros necesitamos en el ministerio el respaldo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesita para realizar nuestro ministerio, nuestro servicio y en general para tener una vida como fieles testigos de su gracia, ya que es a través del Espíritu Santo, es a través de sus fuerzas que nosotros vencemos y somos exitosos en este mundo, porque el éxito no está basado en nuestras habilidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia astucia, sino en la gracia de Dios, en el respaldo que tenemos de Dios, porque Él nos capacita, Él nos respalda, Él nos prepara y Él nos ayuda para hacer la obra del ministerio para la cual Él nos ha encomendado. Ahora, en los siguientes versículos que tenemos adelante, se nos presenta el mensaje que Dios tenía para su profeta. Esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 6, que dicen: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Como a la mayoría de profetas, el ministerio de Ezequiel no sería fácil, porque Israel no recibiría la palabra que el Señor les había declarado de buena gana. Muchas veces puede ser que el trabajo en el ministerio sea difícil, pero debemos estar conscientes de que Dios nos respaldará y debemos ser obedientes a su llamamiento. No debemos permitir que las situaciones amenazantes o problemas nos intimiden, porque así como le advirtió al profeta que no sería fácil, que habría momentos difíciles, pero le dijo que no debía temer, sino que seguir adelante, porque el Señor lo respaldaría para completar el ministerio que le estaba dando. A veces podríamos no ver resultados de nuestro trabajo porque solemos relacionar el éxito con las estadísticas de cantidad de personas convertidas o membresía de alguna iglesia. Pero puede ser que a veces solo seamos los voceros de Dios y no siempre las personas acepten felices nuestro mensaje, pero recordemos que el Señor nos ha llamado a predicar su evangelio, a compartir la palabra de Dios, y el resto Él lo hace porque los confronta, porque siempre el mensaje de Dios confronta con el pecado. Por tanto, debemos ser fieles predicando el verdadero evangelio, mostrando la realidad del pecado y la realidad también de la condenación eterna, pero al mismo tiempo mostrar el camino a la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, allá en Ezequiel capítulo 2, versículos que van del 8 al 9, Dios le dice a su profeta: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones. De esta manera el Señor le ofrece, o le da, mejor dicho, al profeta su libro, es decir, su palabra, el mensaje que él tenía que compartir. Hoy en día nosotros también tenemos ese libro. Dios nos ha dado un libro, el cual debemos predicar, el cual debemos enseñar, y este es las Sagradas Escrituras. Nuestro enfoque principal debe estar en predicar y enseñar lo que la Biblia enseña, dar a conocer las verdades maravillosas, los tesoros espirituales que están escondidos en este libro, mostrar la realidad del pecado de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y las consecuencias que hay de vivir en el pecado. Pero Dios también, en su infinita misericordia, quiere que nos apartemos de ese camino que conduce solo a la destrucción y que elijamos el camino que conduce a Cristo. Cristo Jesús es el camino, Él es la vida, Él es la verdad, y en Él podemos encontrar descanso para nuestras almas. No siempre
lo que está escrito en la Biblia le gustará a la gente. Y esto será así porque no va a querer abandonar sus pecados. Hoy en día a muchos no les gusta hablar de algunos temas de la Biblia como el arrepentimiento o las consecuencias del pecado o del infierno y temas similares. Algunos dicen que estos temas son muy duros y negativos, que ahuyentan a la gente y por ello prefieren hablar mejor de las bendiciones o prosperidad. Pero la verdad es que están siendo desobedientes al mandato de Dios de predicar el verdadero mensaje del Evangelio. Nosotros debemos predicar el verdadero Evangelio, no para condenar a las personas, sino para mostrarles el amor y las consecuencias del pecado, la miseria de vivir lejos de Dios y la condenación eterna. Debemos mostrarles que hay esperanza y salvación. Y esta salvación se llama Jesucristo, que le es necesario a ellos proceder al arrepentimiento para así heredar la vida eterna. Ahora, es interesante también considerar que este librito que Dios le da a Ezequiel y que de él se habla en los versículos 8 al 9, ahí Dios le pide al profeta que abra su boca y coma de lo que le da. Y dice ahí el profeta que él vio una mano extendida hacia él que le daba un rollo de libro y que cuando extendió este rollo estaba escrito por delante y por detrás y habían escritos en él endechas, lamentaciones y ayes. Ahora, es interesante considerar la similitud que existe de este pasaje con otro pasaje que tenemos allá en el libro de Apocalipsis. Allá en Apocalipsis capítulo 10 versículos 8 al 11 se nos dice una visión que Juan tuvo similar a esta, donde también a él se le da un librito. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 10 versículo 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estas son las palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis referente a esta visión que Juan tuvo, muy similar, muy parecida a la visión que Ezequiel está teniendo también aquí en el capítulo 2, específicamente los versículos que van del 8 al 9, donde también a él se le da otro libro y curiosamente también el Señor le pide al profeta allá en el versículo 8 que abra su boca y que coma lo que él le dará. Y lo que le da es un libro, un rollo de libro. Así que de alguna manera vemos algunas similitudes entre Ezequiel y Apocalipsis en cuanto a este tema en específico. De esta forma termina el capítulo 2 y con esta increíble visión el Señor llamó a Ezequiel al ministerio de profeta y se convirtió en su atalaya, en el portavoz de su palabra en estos tiempos difíciles que los judíos estaban experimentando durante la deportación a Babilonia. De esta manera, el Señor llama a Ezequiel a ejercer el ministerio del profeta. De hecho, allá en Ezequiel capítulo 33, versículos que van del 7 al 9, el Señor le recuerda a su profeta la obligación que él tenía de anunciar su palabra y lo compara con un atalaya. Leamos esto allá en Ezequiel capítulo 33, versículos que van del 7 al 9. Este texto dice de la siguiente manera: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Con estas palabras, el Señor le
dice a Ezequiel la gran responsabilidad que tenía de anunciar su palabra. En la Biblia, los atalayas eran guardias encargados de proteger las ciudades y estos generalmente estaban ubicados en las torres altas de las fortalezas, los castillos o los muros que rodeaban la ciudad. Su objetivo era anunciar a la ciudad de los ataques sorpresivos del enemigo y otros peligros potenciales. Las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban atalayas en los muros altos o en las fortalezas. Su trabajo era muy importante, ya que estos vigilaban y advertían a los habitantes de la ciudad las posibles amenazas que se acercaban. Ellos tenían que sonar la trompeta con el objetivo de alertar a la ciudad, pero si estos se dormían y no estaban pendientes, y en ese momento la ciudad era sitiada y era atacada mientras ellos hacían guardia y se descuidaban y no advertían a la ciudad, y por eso la ciudad no se preparaba y muchos hombres morían como consecuencia de su descuido. La sangre de aquellos era demandada a ellos porque ellos eran los responsables de avisar con anticipación los ataques sorpresivos del enemigo. Así, en este sentido, la palabra hebrea que en Ezequiel se traduce como atalaya significa el que mira, el que espía o el que vigila. Ezequiel era el atalaya de Dios que anunciaba el peligro inminente que los judíos corrían por no cumplir la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, la obligación del profeta era anunciar, porque de no hacerlo, la responsabilidad de que los judíos se perdieran era suya. Pero anunciando la palabra de Dios, quedaba libre de culpa. De ahí que cada uno de los oyentes se volvían responsables del camino que tomarían una vez siendo advertidos. Hoy en día, como Ezequiel, debemos ser los atalayas de Dios, anunciando fielmente la palabra de Dios para que muchos que escuchen sean tocados por el Espíritu Santo y estos puedan convertirse a Dios. Habrán otros que lamentablemente no lo harán, pero en este caso, nosotros habremos quedado libres de culpa porque las consecuencias de sus pecados los alcanzarán y lamentablemente enfrentarán la condenación eterna, pero en aquel día no podrán decir que no hubo profeta entre ellos, que no se les anunció la palabra de Dios, pero para eso nosotros debemos ser fieles, predicando y enseñando el Evangelio de Dios, para que muchas almas puedan salvarse y puedan heredar la vida eterna. Por hoy vamos a finalizar este estudio. Hasta este momento estudiamos el capítulo número 1 y 2 del libro de Ezequiel. Estudiamos esta sorprendente visión. Vamos a considerar en la próxima oportunidad otro tema importante que esté en el libro de Ezequiel para seguir aprendiendo más de él. Por hoy démosle gracias a Dios por este tiempo de estudio. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por esta oportunidad de estudio que nos diste. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos comprender tu palabra y te pedimos que esta quede guardada en nuestro corazón, que sea de utilidad para nosotros, que nos ayude a ser mejores cristianos, que nos desafíe a llevar una vida santa, responsable delante de ti y que dé muchos frutos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias. Amén y amén.